Hola, ¿qué tal? Continuamos con la clase de costos y gestión 2 sobre el tema evaluación de la actuación o del desempeño. Esta es la clase número 2. Recordemos que en la clase anterior, al finalizar, mencionamos algo referido a las mediciones de la rentabilidad. Dijimos que uno de los objetivos principales de la alta gerencia es maximizar la rentabilidad. Es frecuente evaluar a los gerentes de las unidades descentralizadas con base en la rentabilidad de su segmento respectivo. Y dijimos que había varias mediciones que se utilizaban habitualmente. Bueno, en esta segunda clase vamos a comenzar a ver una de estas mediciones, que es la que se denomina precio de transferencia. ¿Qué es el precio de transferencia? Es el precio que una subunidad, que ya vimos que puede ser un departamento o una división, cobra por un producto o servicio que otorga a otra subunidad de la misma organización. Estamos hablando de subunidades dentro de organizaciones corporativas, y estas subunidades pueden ser homogéneas o heterogéneas, es decir, en subunidades homogéneas, por ejemplo, nos podemos encontrar con la división en galletitas y la división snacks dentro de una misma fábrica. O el ejemplo de subunidades heterogéneas podría ser que en una misma organización nos podemos encontrar con la división construcción y con la división servicio de hotelería. Es el precio de un producto intermedio de la empresa. El precio de transferencia representa un ingreso para la subunidad vendedora y un costo para la subunidad compradora, afectando la utilidad operativa de cada subunidad. Esto es muy importante de entender. Nos vamos a encontrar en este caso dentro de la organización con distintas subunidades en las que una le transfiere a otra un producto o servicio. Esa transferencia debemos hacerla en base a un precio, que es lo que queremos fijar, es lo que no conocemos. Y ese precio que se va a fijar representa un ingreso para la unidad que vende y un costo para la que compra. Con las utilidades operativas se puede evaluar el desempeño de las subunidades y motivar a los gerentes. Esto se refiere al tema de las utilidades operativas divisionales, es decir, si en esa transferencia de producto intermedio logramos fijar un precio de transferencia, y si en una división va a impactar en el ingreso y en otra en el costo, y a su vez esto en las utilidades, en definitiva va a impactar en las utilidades divisionales de cada subunidad de negocio. ¿Cuál es el propósito de la fijación de precios de transferencia? La administración quiere crear sistemas de medición del rendimiento que garanticen que los gerentes tomen decisiones para mejorar el rendimiento de su subunidad y también el de la organización. Recuerden aquel objetivo de la alta gerencia, maximizar la rentabilidad. Y todo esto lo estamos viendo dentro del marco del capítulo que es evaluación de la actuación o del desempeño, ¿sí? Lo que se quiere ver es qué medidas se pueden fijar para evaluar este desempeño. Otro de los propósitos, los precios de transferencia deben guiar a los gerentes a tomar las mejores decisiones posibles respecto de comprar o vender productos dentro o fuera de la organización. Libertad para negociar con otras subunidades o con el mercado externo. Las decisiones que maximizan la rentabilidad de la subunidad también deben maximizar la de la empresa. Recuerden el concepto que vimos en la clase anterior sobre congruencia organizacional.
¿Qué métodos tenemos para determinar los precios de transferencia? En primer lugar, vamos a tener precios de transferencias basados en el mercado. También precios de transferencias basados en el costo. A su vez, estos pueden ser basados en el costo variable o en el costo total, siempre teniendo en cuenta costo total más un margen de utilidad. Otro de los métodos que tenemos es el de los precios de transferencia negociados. A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos métodos. Vamos con precios de transferencias basados en el mercado. La alta gerencia puede utilizar el precio de un producto similar del mercado o el precio que una subunidad cobra a los clientes externos. ¿Sí? Acá tenemos dos posibilidades para obtener el precio de mercado. Conduce a decisiones óptimas cuando se cumplen tres condiciones. Que el mercado del producto intermedio, es decir, de ese producto que una subunidad le transfiere a otra subunidad dentro de la misma organización, sea un mercado perfectamente competitivo. La interdependencia de las subunidades debe ser mínima y no existen costos o beneficios adicionales para la empresa de comprar o vender en el mercado externo en vez del interno. ¿A qué llamamos mercado perfectamente competitivo? Es cuando hay un producto homogéneo con precios de compra igual a los precios de venta y ningún comprador o vendedor puede afectar tales precios. En general hacemos referencia a los commodities, cereales, petróleo, gas natural, etc. Cuando se utiliza este método en un mercado perfectamente competitivo, se logra congruencia organizacional, esfuerzo gerencial, conceptos que vimos en la clase anterior, evaluación del desempeño de las subunidades y autonomía de la subunidad. Veamos un ejemplo de precios de transferencia basados en el mercado. Supongamos que hay una división transporte que le transfiere barriles de petróleo a una división de refinamiento de petróleo. Y supongamos que en el mercado externo el barril de petróleo se vende a 20 pesos el barril. Bien, el precio de transferencia interno que van a fijar es el precio del mercado externo. 20 pesos por barril de petróleo que División Transporte le transfiere a refinamiento. ¿Qué pasaría si el precio que fijan estas subunidades que se fija en la transferencia, fuera menor a 20 pesos el barril de petróleo? Si el precio es menor, recuerden que el precio de transferencia representa un ingreso para División Transporte no va a estar de acuerdo en vender a menos de 20 pesos. Por lo tanto, va a preferir vender en el mercado externo, a 20. Por otro lado, si el precio de transferencia que se fija es mayor a 20 pesos, ¿qué pasará con División Refinamiento? Para esta división, el precio de transferencia es un costo. Entonces, no va a estar dispuesta esta división a tener un costo mayor al que podría obtener si compra el barril de petróleo en el mercado externo a 20. Por lo tanto, el precio que se acuerda es el del mercado, el de 20 pesos. Las acciones que maximizan la utilidad operativa de cada división también maximizan la utilidad operativa de la empresa. Ahí tenemos el aspecto de la congruencia organizacional. Cuando los precios del mercado caen temporalmente, porque la oferta supera la demanda, tenemos precios de liquidación. Algunas empresas los usan como precio de transferencia interna y otras usan precios promedios de largo plazo. A corto plazo, la división compradora debería comprar externamente sin perder autonomía. Veamos las desventajas de este método. Es probable que los mercados sean imperfectos.
Por lo tanto, no podríamos utilizar este método. No siempre se dispone de los precios de mercado para productos que se transfieren internamente. Vamos al segundo método, precios de transferencia basados en el costo. La alta gerencia podría elegir un precio de transferencia interno basado en costos variables de producción, costos variables y fijos de producción, es decir, costos totales de producción, o costo total del producto. En este caso se van a incluir los costos de producción y los de la cadena de valor. El precio de transferencia interna va a incluir un margen de ganancia, el rendimiento sobre la inversión de la subunidad. Es decir, que este método va a tomar como base o los costos variables de producción, o los totales de producción, o los totales del producto, más un margen de ganancia. Este método es útil cuando los precios de mercado no están disponibles, porque el producto es especializado, es particular de la empresa, el producto interno es diferente al externo, al que se encuentra en el mercado externo, ya sea en calidad y servicio al cliente. Cuando se utiliza este método, se logra el esfuerzo gerencial, con base en los costos presupuestarios. Bien, veamos dos casos. Precios de transferencias basados en el costo, veamos en primer lugar en el costo total. Costo total más margen de utilidad. Se prefieren estos precios de transferencia porque representan los costos relevantes de las decisiones de largo plazo. Es decir, acá estamos teniendo en cuenta todos los costos. Facilitan la fijación de precios externa basada en costo variable y costo fijo. Son los menos costosos de administrar. La fijación del precio incluye costo variable más una porción que se asigna del costo fijo. Algunas empresas agregan el margen de utilidad. Se entiende que si estamos fijando un precio basado en el costo total y se va a agregar un margen de utilidad, este margen de utilidad es menor al margen que se tendría que agregar si nos basamos únicamente en el costo variable. ¿Sí? Vamos al otro método, basados en el costo en base al costo variable. Transferir de una división a otra al costo variable cumple con la congruencia organizacional. Los precios de transferencia internos basados en el costo crean problemas si se usa el costo real, ya que la división que compra no podrá saber su costo real por adelantado, no podrá planear sus costos. Pasan ineficiencias en el costo a la división compradora, ¿sí? Es decir, la división vendedora le pasa ineficiencias en el costo a la compradora. La recomendación para fijación de precios es utilizar costos cuando es en base al costo, costos presupuestados o estándares. Por último, tenemos el método de precio de transferencias negociados. Estos precios son el resultado de un proceso de negociación entre las subunidades compradora y vendedora. Logran congruencia organizacional si fijan el precio entre un mínimo y un máximo. El punto en el que se fije este precio de transferencia negociado va a depender de, en primer lugar, la capacidad de negociación de las dos divisiones. Y en esto va a tener mucha influencia, por ejemplo, el poder que tenga cada una de estas divisiones. Bueno, podemos encontrarnos con divisiones que dentro de la organización tienen mucho más poder porque son las que generan más ingresos, por ejemplo. También hay que ver que entre estas divisiones no haya vínculos entre los responsables de, por ejemplo, parentesco. También va a depender de la información que la división vendedora tenga del precio externo y de la información que la división compradora tenga del precio de otras fuentes disponibles.
La información de precio externo y costo suele ser el punto de partida en el proceso de negociación. A partir de allí se comienza a negociar. Conserva la autonomía de la división, este método, porque es el resultado de negociaciones entre los gerentes divisionales. La desventaja que tiene este método es el tiempo y la energía que llevan estas negociaciones, ya que en definitiva lo que estamos queriendo fijar acá es un precio a los fines de poder determinar utilidades divisionales para poder evaluar el desempeño de cada subunidad dentro de la organización. Es decir, no es que se utiliza tiempo y energía para fijar un precio de venta de un producto que va a salir al mercado y que le va a repercutir en ingresos a la empresa, sino que es para una medida interna de evaluación del desempeño. Vamos a ver un ejercicio para ejemplificar este tema del precio de transferencia. El ejercicio nos presenta dos divisiones, que son blanco y negro. Dice que blanco produce un producto semi-elaborado A. El precio de mercado de este producto A es de 140 y la producción es de 1200 unidades. Tenemos de la división blanco los datos de costos unitarios, de materias primas 50, costos de conversión variables unitarios 20, costos de conversión fijos unitarios 10. Para la división negro, la única materia prima es este producto semi-elaborado A que le transfiere la división blanco, es decir, que el costo va a ser el precio de transferencia que logremos fijar. El costo de conversión variable unitario es de 20 y el costo de conversión fijo unitario 30. Y lo que nos pide acá es que resolvamos por distintas alternativas, ya sea que se fije el precio de transferencia en base al precio de mercado, en base al costo total, fijándolo como un 120% sobre el costo total, en base al costo variable como un 160% sobre el costo variable, y con precios negociados. Bueno, salimos de la pantalla y vamos a ver el ejercicio. Acá tenemos el ejercicio de precio de transferencia, con los datos que leí recién. Hay un dato adicional y es que el producto B, que es el producto final que fabrica la empresa, y por lo tanto es la división negra la que lo termina de fabricar, puede venderse en el mercado a 200 pesos. Bueno, aquí tenemos el esquema. División blanco le transfiere a división negro un producto semi-elaborado que denominamos A. A su vez, división blanco puede vender en el mercado externo este producto A 140. División negro lo puede comprar en el mercado negro en el mercado externo a 140. Lo procesa y finalmente obtiene el producto B que puede venderse en el mercado externo a 200 pesos. Bueno, ¿de qué se trata el ejercicio? Lo que tenemos que fijar acá es un precio de transferencia para A, para este producto semi-elaborado que se transfiere de una subunidad a otra dentro de la misma organización. Teníamos los datos de los costos de cada división y nos pide calcule los estados de resultados para la empresa y para cada división utilizando los siguientes métodos de precio de transferencia. El precio negociado, no lo mencioné antes, del producto A es se llegó a un precio negociado de 125 pesos. Vamos a la solución. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para ubicarnos es armar un estado de resultados para la empresa en su totalidad. El estado de resultados tradicional, todavía no tenemos en cuenta esto del precio de transferencia interno, y lo vamos a hacer con el formato de la contribución marginal. Tenemos entonces ventas, que son 1200 unidades que se venden a un precio de 200, era el precio del producto B. Aquí está. Esto nos da ventas por 240.000 pesos, menos costos variables de la empresa. Y acá empezamos a distinguir. Hay costos variables propios de la división blanco,
1.200 unidades por 70 pesos, y esto surge de sumar 50 más 20, costos variables de la división blanco. Luego hay costos variables propios de la división negro, 1.200 unidades por 20 pesos, que es el costo de conversión variable de negro. El precio de transferencia no es un costo a tener en cuenta en el estado de resultados total de la empresa, ¿sí? Estos son los únicos costos variables que tiene la empresa, 50, 20 y 20. Esto nos da 24.000, sumamos, y el total de costos variables es 108.000. Aquí. Ventas menos todos los costos variables nos da la contribución marginal de 132.000 pesos. Ahora sí, a este nivel le restamos los costos fijos. Los propios de la división blanco los tenemos en términos unitarios, 1.200 unidades por 10, 12.000. Y los propios de la división negro, 1.200 unidades por 30. Acá tenemos 10 y 30. Total de costos fijos de la empresa, 48.000, se los restamos a la contribución marginal y llegamos a una utilidad operativa de 84.000 pesos. Esta es la utilidad operativa de la empresa en su totalidad. Bueno, pero el ejercicio que nos pide acá, que fijemos precio de transferencia interno y podamos calcular utilidades divisionales para poder evaluar el desempeño de la división blanco y de la división negro. Vamos entonces a las 4 alternativas que teníamos. En primer lugar nos pedía el primer método en base al precio de mercado. El precio de mercado es 140, ¿sí? Ojo, no es 200. 200 es el precio de mercado del producto final. Lo que nos interesa acá a la hora de fijar un precio de transferencia es el precio de mercado del producto que se transfiere internamente, si es que se consigue en el mercado. Este precio nos daba como dato 140. Luego, en base al otro método, tenemos el precio en base al costo total, que es el 120% del costo total. Entonces, volvemos a los datos y vemos que el costo total es de 80 pesos. Acá también presten atención. Si el método me dice que se basa en el costo y es un porcentaje sobre determinado costo, el costo al que está haciendo referencia es al costo de la subunidad que vende, de la vendedora. Entonces, cuando hablamos de costo, acá para fijar precio de transferencia interna, es de la división blanco. El costo total es 80 pesos por 1.20, nos da un precio de transferencia de 96. Según el tercer método, nos decía un precio en base al costo variable, un 160% sobre el costo variable. El costo variable de la división blanco es 70 pesos. Por 1.60 nos da un precio de transferencia de 112 pesos. Por último, el precio negociado que había determinado la empresa era, que habían determinado las dos divisiones que negociaron, era 125 pesos. Bueno, con estos datos, que son datos alternativos, ¿sí? Tenemos 4 alternativas de fijación de precio de transferencia interna, vamos ahora a armar estados de resultados divisionales. Es decir, un estado de resultados para la división blanco y un estado de resultados para la división negro, teniendo en cuenta los 4 métodos alternativos. Bueno, empecemos con la división blanco. Tenemos ingresos. Los ingresos los obtenemos multiplicando las unidades transferidas a la división negro por el precio de transferencia fijado según el método. Acá estamos con el método A, que es precio de mercado, por lo tanto, los ingresos son iguales a 1.200 unidades por 140 pesos, que era el precio de mercado. Según el método B, los ingresos
se obtienen multiplicando 1.200 unidades por 96 pesos, que es el segundo precio que habíamos determinado como alternativo, con otro método. Según el método C, que era el precio basado en el costo variable, los ingresos se obtienen multiplicando las 1.200 unidades por 112 pesos. Por último, según el método D, de precios negociados, los ingresos se obtienen multiplicando 1.200 unidades por 125. Bueno, a esto le vamos a restar los costos variables. ¿De quién? De la división blanco. Y vemos que se obtienen multiplicando 1.200 unidades por 70 pesos, que eran los costos variables de división blanco. Y nos da 84.000 pesos en todos los casos. Quiere decir que independientemente del método que se elija para fijación de precio de transferencia interno, los costos variables de la división vendedora van a ser siempre los mismos. Menos los costos fijos, que acá es el mismo razonamiento, 1.200 unidades por 10 pesos, nos da un nivel de 12.000 de costos fijos, que repetimos, cualquiera sea el método que se elija, siempre va a ser el mismo nivel de costos fijos. Y ahora sí estamos en condiciones de calcular la utilidad divisional para la división blanco. Según el método A, hacemos ingresos menos costos variables menos costos fijos. La utilidad divisional es 72.000. Según el método B, es 19.200. Según el método C, 38.400. Según el método D, 54.000. Bueno, ¿qué podemos deducir de acá? ¿Por qué estará marcada esta utilidad en verde, 72.000? Es la mayor utilidad divisional. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa aplica el método A, que era un método de fijación de precio de transferencia interno basado en el precio de mercado, es allí donde va a obtener la división blanco la mayor utilidad divisional. Por lo tanto, si con esa utilidad divisional se está evaluando el desempeño de la subunidad, el gerente de esta división o subunidad va a estar muy interesado en que se utilice el método A, porque se va a ver beneficiado. Bien, vamos ahora a la división negro. En la división negro tenemos que contemplar los ingresos, pero ¿qué pasa? División negro es la última división, la que termina de elaborar el producto que vende la empresa al mercado. Los ingresos de la división negro van a ser los que resulten de multiplicar las 1.200 unidades que se venden en el mercado externo a 200 pesos. Quiere decir que, independientemente del método que se elija para fijar precio de transferencia, los ingresos de la última división van a ser las ventas de la empresa. Esto coincide con el estado de resultados general que habíamos confeccionado acá, donde teníamos ventas por 240.000. Ventas de la empresa. Menos los costos variables. La misma explicación que dimos anteriormente. 1.200 unidades por 20 pesos, que es el costo variable propio de la división negro. Igual, se repite para todos los métodos. Menos el costo fijo, 1.200 unidades por 30 pesos de costo fijo unitario, nos da 36.000, independientemente del método que se elija. Aquí aparece un renglón adicional, y es que a estos ingresos, aparte de restarle los costos variables y los costos fijos, hay que restarle los costos transferidos hacia adentro. Los costos transferidos hacia adentro son justamente los que surgieron a partir de la fijación del precio de transferencia interna. Recuerden que habíamos dicho que lo que es ingreso para la subunidad que vende es un costo para la subunidad compradora. En este caso, los costos transferidos hacia adentro son los ingresos que tenía la división blanca. Cuando multiplicamos la cantidad de unidades, 1.200, por
cada uno de los precios de transferencia que fuimos fijando según los métodos. Entonces, lo que acá era ingreso, acá es costo. En el método B, lo que era ingreso, acá es costo. Método C, ingreso para división blanco, costo para división negro. Ingreso para división blanco, costo para división negro. Calculamos así la utilidad divisional para la división negro. Según el método A nos da 12.000 pesos, según el método B 64.800, según el C 45.600, según el D 30.000. Marcamos el método B, lo resaltamos en verde, porque con este método la división negro obtiene la mayor utilidad divisional, por lo tanto, el gerente, que es quien su subunidad va a ser evaluada mediante la utilidad divisional, va a preferir el método B. Fíjense otra conclusión que podemos sacar. Si sumamos las utilidades divisionales en cada método, me posiciono en el método A y sumo utilidad divisional de A, más utilidad divisional de blanco, más utilidad divisional de negro, llego a una utilidad total de 84.000 pesos. Y lo mismo pasa en el método C. Si yo sumo la utilidad divisional de blanco y la de negro, 84.000. En todos los métodos, la utilidad total de la empresa termina siendo la misma, y es la que habíamos calculado cuando hicimos, me vuelvo acá, el estado de resultados general. La utilidad operativa de la empresa, en este ejercicio, siempre es 84.000. La elección de un método para fijar el precio de transferencia interno no interfiere en el cálculo de la utilidad total, pero sí afecta el cálculo de las utilidades divisionales. ¿Se entiende? Último punto a tener en cuenta. La alta gerencia es quien elige el método. Ya vimos que hay subunidades que se van a ver beneficiadas con un método y otras se van a ver beneficiadas con otro método. En definitiva, es la alta gerencia quien va a decir, bueno, fijación de precio en base al mercado, en base al costo, o lo van a negociar. Bueno, con este ejercicio espero que haya quedado claro este tema del precio de transferencia interno. Hacemos entonces un resumen de lo visto hasta acá. En esta clase 2 de evaluación de la actuación o desempeño, vimos la fijación de precios de transferencia como una de las medidas que tenemos de desempeño, diferentes métodos para establecer estos precios, y vimos un ejercicio. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos en la próxima clase.